La caza del Bismarck, el gigante que aterrorizó al Atlántico. ¿Puede un solo buque de guerra poner en jaque a todo un imperio naval? En mayo de 1941, la Royal Navy británica se enfrentó a una amenaza colosal, el acorazado alemán Bismarck, orgullo de la Kriegsmarine, una máquina de destrucción diseñada para sembrar el terror en el Atlántico Norte. Fue construido por los nazis como símbolo de su poder naval y de la supuesta superioridad tecnológica del nuevo régimen. Su quilla se empezó a ensamblar en 1936, solo 3 años después de la llegada de Hitler al poder, y cuando fue votado en Hamburgo el 14 de febrero de 1939. Era el acorazado más grande de Europa. En abril de ese mismo año, se terminó su nave gemela, el acorazado Tirpitz, con 251 metros de eslora y un peso de 47.000 toneladas. La nave contaba con un blindaje de 320 milímetros en el casco, y su armamento principal se componía de 8 grandes cañones de 380 milímetros, repartidos en 4 torretas, complementados con baterías antiaéreas y artillería de menor calibre. 4 hidroplanos lanzados mediante catapultas la proporcionaban asimismo algo de cobertura aérea y reconocimiento a largo alcance. Confiado al capitán Ernst Lindemann, el Bismarck dedicó los 2 primeros años de la guerra a navegar por el Báltico para que su dotación de 2.065 hombres se pudiera familiarizar con su manejo. Su misión: cortar las rutas vitales de suministro británicas, hundiendo los convoyes que traían víveres, armas y esperanza desde América. Todo comenzó el 18 de mayo de 1941, cuando el Bismarck y el crucero pesado Prinz Eugen zarparon desde Gdynia, Polonia. El almirante veterano y comandante de la flota tenía una orden clara: romper el bloqueo británico y causar estragos en el Atlántico. Pero los británicos no eran ingenuos. Desde Escocia hasta Gibraltar, desde Islandia hasta Halifax, toda la red de inteligencia naval se activó. Los criptógrafos de Bletchley Park, los aviones de reconocimiento y los destructores de la Fleet trabajaban contrarreloj. Se sabía que el Bismarck había salido, pero no se sabía exactamente dónde estaba. Cruzaron al Mar del Norte por el estrecho de Skagerrak sin contratiempo, y fueron siguiendo la costa escandinava hasta llegar a la altura de Bergen. Allí fueron descubiertos el 22 por un caza Spitfire, que alertó de la amenaza a la Royal Navy. Gracias a sus aviones de reconocimiento, la Marina supo reconocer que el objetivo del Bismarck eran los convoyes atlánticos, por lo que se desplegó a la flota desde la base de Scapa Flow al tiempo que se enviaban en avanzada los cruceros Suffolk y Norfolk para mantener contacto con radar. Sin entrar en combate, que fue establecido el 23. En cabeza de la respuesta británica marchaba el almirante Holland, quien al mando del acorazado Prince of Wales y el crucero de combate Ood se dirigió a la batalla sin esperar al resto de naves. Si bien es cierto que las naves de Holland sumaban un tonelaje similar al de los alemanes, el Ood solo contaba con un blindaje muy débil en la cubierta, por lo que se tendría que batir a corta distancia para evitar que los proyectiles alemanes le cayeran en vertical. Además, el almirante británico cometió la imprudencia de dejar atrás a sus 4 destructores de escolta a causa de su baja velocidad, ni tampoco contactó con el Suffolk ni el Norfolk que seguían la estela a los nazis. El 24 de mayo, el acorazado HMS Ood, orgullo de la Marina Real, interceptó al Bismarck en el estrecho de Dinamarca. Acompañado del HMS Prince of Wales, se produjo uno de los combates más dramáticos de toda la guerra. La batalla se libraría en una igualdad de condiciones que favorecía a los alemanes, cuyas naves estaban mejor construidas y entrenadas. Para colmo de males, los británicos se acercaron en perpendicular al escuadrón D, en una arriesgada maniobra que, si bien les permitía cerrar distancias, les forzaba a disparar con sus torretas delanteras mientras el enemigo respondía con toda la artillería. La batalla se inició a las 5:52 de la tarde, cuando los buques abrieron fuego a 24 kilómetros de distancia. Sabedores que el Ood era la nave más débil de las dos, los alemanes concentraron el fuego sobre el crucero, que a la sazón era el buque insigne de Holland. Para acertar el tiro, el Bismarck coordinó sus salvas con el Prinz Eugen,
que observando dónde caían los proyectiles transmitió al acorazado las coordenadas óptimas de disparo. Así, en este primer intercambio de fuego, los británicos se llevaron la peor parte, pues aunque uno de sus proyectiles logró abrir brecha en los depósitos de combustible del Bismarck, este consiguió numerosos blancos en el Ood. Al final, uno de sus obuses impactó en la popa del crucero, traspasando sus dos cubiertas y estallando en uno de los pañoles de munición. Las aguas heladas del Atlántico Norte fueron testigo del infierno. La explosión partió en dos al buque, al hacer estallar todos sus proyectiles de golpe en una fenomenal deflagración. La nave se hundió en pocos segundos, y de los 1.433 miembros de la dotación solo se salvaron 3. Era una tragedia nacional. Solo ante el peligro, el Prince of Wales recibió ahora un castigo parecido al de la nave insignia de Holland, pero gracias a su espeso blindaje logró retirarse pese a sufrir graves daños. Esa misma noche los alemanes rompieron el contacto con radar, desapareciendo del mapa. El monstruo alemán había dañado seriamente al Prince of Wales, aunque este primer encuentro había sido una victoria nazi. El impacto en el costado del Bismarck le había provocado una grave fuga de fuel, por lo que era imposible continuar con la misión. Así ordenó al Prince Eugen que escapara dando un rodeo y dirigirse al puerto de Brest, en la Francia ocupada, mientras él ponía rumbo a los diques secos de Saint-Nazaire, en Francia. La reacción británica fue inmediata. Winston Churchill dio la orden que resonaría en todos los canales navales: hundid el Bismarck. Pero escapar no sería fácil. Durante más de 48 horas, el Bismarck fue perseguido por aviones, submarinos y escuadras enteras. Los británicos movieron cielo y mar para encontrarlo. El portaaviones HMS Ark Royal fue crucial. Tras navegar el 25 sin avistar al enemigo, el Bismarck fue descubierto durante la mañana del 26 por un avión Catalina de reconocimiento, que transmitió sus coordenadas y rumbo al resto de la flota. Descubierto por el enemigo, el acorazado nazi fue atacado a las 14:00 por los torpederos del portaaviones Ark Royal. Uno de esos torpedos, lanzado desde un Swordfish tambaleante, bajo una tormenta infernal, impactó en el timón del Bismarck, bloqueándolo, sin posibilidad de modificar el rumbo y ralentizado por los daños sufridos. Esa noche, las unidades navales británicas convergieron sobre él como lobos sobre una presa herida. A la mañana siguiente, el 27 de mayo, la batalla final comenzó. El Bismarck fue atacado por los acorazados HMS King George V y el HMS Rodney, abrieron fuego. El Bismarck respondió con fiereza, pero estaba condenado, sin capacidad de girar, golpeado por decenas de proyectiles, su casco ardía, su tripulación luchaba por mantenerlo a flote, mientras el orgullo de la flota alemana se transformaba en un infierno de humo, fuego y acero retorcido. Tras una hora de combate, el Bismarck ya no era más que una carcasa agonizante. Algunos informes indican que fueron los propios alemanes quienes lo hundieron, abriendo las válvulas de escora. Otros sostienen que fue el golpe final de los torpedos británicos. Lo cierto es que, finalmente, el Titán cayó bajo las olas. El almirante y el capitán Lindemann se negaron a abandonar su puesto, y según los marineros supervivientes permanecieron firmes en el puente hasta desaparecer con la nave bajo las olas. Allí permanecería el Bismarck en el olvido, hasta que en 1989 el explorador submarino Robert Don Ballard descubrió el lugar de descanso final del orgullo de la Kriegsmarine, a 4.790 metros de profundidad. De sus más de 2.200 tripulantes, solo 400 sobrevivieron. La caza del Bismarck no fue solo una operación militar, fue una obsesión nacional. Para Gran Bretaña, fue una venganza por el Ood, una reafirmación de dominio marítimo, y una muestra de que incluso las máquinas más temibles pueden ser abatidas por la voluntad humana. El Bismarck jamás cumplió su misión de destruir convoyes, pero su leyenda perdura, porque en aquellas frías aguas, en medio del rugido de cañones y el crujir del acero, se escribió uno de los capítulos más feroces y dramáticos de toda la Segunda Guerra Mundial. El Bismarck fue hundido, pero su historia sigue flotando en la memoria del mar. Si este relato te estremeció, dale like,
Comparte este video y suscríbete para más historias reales que estremecen la historia, porque la guerra no solo se libró en tierra, también en el corazón profundo del Atlántico. El Bismarck cayó, pero su historia aún navega. Suscríbete, deja tu comentario y revive los secretos de la guerra.